Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Esta es nuestra serie titulada Los Pactos de Dios, en los cuales hemos venido estudiando la manera en que Dios ha tratado con la humanidad por medio de pactos que Dios ha hecho con el hombre. Los pactos son fundamentales para los planes de Dios y son instrumentos que nos revelan los propósitos de su reino. El buen entendimiento de cómo es que los pactos funcionan nos proveen un mejor entendimiento de cómo es que la Biblia encaja. Este entendimiento es vital para conocer a Dios y entender el plan que Él ha estado llevando a cabo a través del tiempo. Ya hemos tenido el honor de estudiar el pacto adámico, el pacto noético, el pacto abrahámico, el pacto mosaico y ahora, en este episodio, estaremos estudiando el pacto sacerdotal. Para esto les voy a pedir que me acompañen a Números capítulo 25, donde leeremos desde el versículo 10 al versículo 13. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Números capítulo 25. El celo de Finees. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Ahora les voy a pedir que me acompañen a Ezequiel capítulo 48, versículos 11 y 12, donde dice: Los sacerdotes santificados de los hijos de Sadoc, que me guardaron fidelidad, que no erraron cuando erraron los hijos de Israel, como erraron los levitas, ellos tendrán como parte santísima la porción de la tierra reservada, junto al límite de la de los levitas. Oremos. Dios Todopoderoso, a ti damos una vez más toda la gloria y toda la honra, y te agradecemos porque confiamos en que tu Santo Espíritu está con nosotros. Señor, prepara nuestras mentes y nuestros corazones para este nuevo estudio. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Cuando Dios escuchó el clamor de su pueblo Israel y los rescató de la mano dura de Faraón, Dios los llevó al desierto, donde estableció un pacto con su pueblo Israel. Este pueblo debía ser santo, que significa apartado, y diferente a todos los pueblos de la tierra. El pueblo israelita, a diferencia de los otros pueblos, debía ser un pueblo monoteísta, es decir, un pueblo que adoraba a un solo Dios. Es por eso que los primeros mandamientos que leemos en Éxodo declaran esta verdad. Dice en Éxodo 20, versículos 2 al 6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casas de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, ningún otro es tu Dios. Cuando nacemos, inmediatamente reconocemos a nuestros padres. Al reconocerlos, aceptamos que no tenemos otros padres. Quizás algo suceda, que perdemos a nuestros padres a una temprana edad y tenemos que vivir con nuestros abuelos o con nuestros tíos, y logremos mostrarle el amor, respeto y agradecimiento de la responsabilidad de criarnos. Pero en el fondo sabemos que no son nuestros padres biológicos. Por lo tanto, se nos hace difícil decirles mamá o papá a nuestros abuelos o a nuestros tíos. Dios tenía esto en mente cuando les dijo: yo soy Jehová tu Dios. Dios quería que ellos lo reconocieran a Él y solamente a Él como su Dios.
Dios nunca abandonaría a su pueblo, por lo tanto los israelitas nunca debían preocuparse por la ausencia de Dios. Es por eso que vemos que entonces Dios continúa diciéndoles: no tendrán dioses ajenos delante de mí. Vemos que en el versículo 2 la palabra Dios está en mayúscula, y esto es porque se refiere a Jehová, el único y verdadero Dios. Pero en el versículo 3 la palabra dioses está en minúscula. Esto es porque dioses no es un título, no es un nombre, no son importantes, son objetos. Dioses en este versículo son objetos de adoración. Cualquier cosa que separe nuestra mirada de nuestro Dios es un ídolo. Cualquier cosa que nos impida dedicarle tiempo a nuestro Dios y que nos haga desperdiciar nuestro tiempo en cosas que no tienen que ver con glorificar a nuestro Dios, se convierte en estos dioses que ponemos antes de poner delante de nuestro Dios. En el caso del pueblo israelita, estos eran dioses paganos, dioses que los pueblos de las otras naciones adoraban. Imágenes, ídolos, aún animales y cuerpos celestes eran considerados dioses. Así que Jehová les dice que no pongan a ninguno de esos que se llaman dioses delante de él. Porque recuerden, yo soy Jehová tu Dios. Luego vemos en los versículos 4 y 5 que enfatizan lo que acabamos de explicar, que las imágenes no deben ser adoradas. Eso para nuestro Dios es una abominación. La adoración del hombre debe ser dirigida a Jehová. La adoración del pueblo israelita debía ser dirigida exclusivamente a Jehová. Antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida, Moisés se dirigió al pueblo y les recordó las palabras de Jehová al pueblo. Les recordó sus mandamientos, sus estatutos, sus ritos, y les dijo lo siguiente en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 11. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le daré el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y luego, más adelante en el capítulo 8, versículos 11 al 20, les hace una amonestación de no olvidar a Dios. Les dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios.
El pueblo de Israel debía mostrar su amor hacia Dios por medio de la obediencia a sus mandamientos y estatutos. Sin embargo, mientras el pueblo andaba por el desierto se desvió. El pueblo comenzó a pasar tiempo con gentes de otros pueblos. El pueblo comenzó a participar de los cultos y fiestas paganas de los otros pueblos. Los hombres israelitas se encontraron que los otros pueblos no tenían un código moral como ellos lo tenían y que las mujeres de los otros pueblos fornicaban libremente, inclusive como parte del culto a sus dioses. Entonces conocieron el nombre del dios principal de las naciones paganas, Baal Peor. Nos dice el capítulo 25 de Números que el pueblo se encontraba en Sitim y el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a participar de los sacrificios de sus dioses. Jehová es un Dios celoso, y lo que hacía el pueblo encendió la ira de Dios en contra de Israel. Así que Dios dio la orden a los jueces del pueblo a que mataran a aquellos que se habían juntado con Baal Peor. Mientras Jehová hablaba y les daba esas instrucciones, un hombre israelita se presentó con una mujer madianita para tener relaciones con ella mientras el pueblo estaba congregado. ¿Se imaginan el descaro? Mientras el pueblo lloraba por la matanza que Jehová apenas ordenaba, un hombre descaradamente llegó a pecar delante de Dios y de la congregación. Entonces, un hijo del sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, llamado Finees, sintió un gran celo por el Señor. Se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano, entró a la tienda del israelita y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer madianita por su vientre. Entonces cesó la mortandad de los hijos de Israel, no sin que antes murieran 24,000. Fue entonces que Dios estableció su pacto de paz con Finees, que implicaba un sacerdocio perpetuo para él y sus descendientes, en los versículos 10 al 13 del capítulo 25 de Números, que leímos al principio del estudio. Con el pacto sacerdotal, Dios prometió un sacerdocio perpetuo en el linaje de Finees, que continuaría hasta el templo terrenal milenial del Señor. Dios le prometió a Finees un sacerdocio perfecto, perpetuo, y destacó su naturaleza perdurable. La línea genealógica de Finees seguirá el reinado milenial a través de Sadoc, según Primera de Crónicas 6, versículos 50 al 53, de quien Ezequiel indica que los únicos sacerdotes a quienes se les permitirá ministrar en el templo milenial en los siguientes versículos. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario, y se acercarán a mi mesa para servirme, y guardarán mis ordenanzas. Ezequiel capítulo 45, versículos 15 al 16. A los sacerdotes no sadoquianos se les prohibirá el oficio sacerdotal por su pasada actividad idólatra, según se nos dice en Ezequiel 44:10. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. La naturaleza perpetua del pacto sacerdotal sugiere que representa un pacto aparte y que no forma parte del pacto mosaico, que es temporal. En primer lugar, la terminología empleada es similar a los pactos realizados con Noé, Abraham, David y el nuevo pacto, los últimos dos que aún no hemos estudiado. En segundo lugar, el que este pacto permanezca cuando el pacto mosaico quedó obsoleto, habla incluso más alto de su condición de pacto separado. El pacto mosaico fue abrogado por el nuevo pacto, pero la promesa dada a Finees continúa hasta el milenio. En tercer lugar, el lenguaje de Jeremías 33, versículos 20 y 21, sitúa su permanencia junto al pacto davídico y afirma que sigue en vigor mientras dure el ciclo del día y la noche. Dice en Jeremías capítulo 33, versículos 20 al 21 de la siguiente manera: Así ha dicho Jehová:
si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. La mayoría del pueblo de Israel nunca llegó a entender una cosa, y se la dejó saber por medio de los profetas Samuel y Oseas. Dice en 1 Samuel 15:22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El pueblo estaba enfocado en las obras, en presentar sacrificios a Jehová. El único sacrificio que Jehová deseaba era el que el hombre menguara y dejara que Dios se engrandeciera, que confiaran en Él y recibieran sus bendiciones. Pero el pueblo se enfocaba en los sacrificios, en las obras, y que sus obras los justificaran. Dice en Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios, más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. El deseo de Dios era que su pueblo Israel lo conociera, que tuvieran una relación íntima con Él como la que tienen un esposo con una esposa. Y precisamente es con el profeta Oseas que Dios hace esa ilustración de Él como el esposo y el pueblo como una esposa. Pero el pueblo era una esposa infiel que se prostituía al irse con los otros dioses. Nuestro Señor también utiliza esa ilustración para su iglesia. Él es el esposo, la iglesia es la novia. Y en el libro de Apocalipsis vemos las bodas del Cordero. Pero la novia en esas bodas ha sido purificada por el Espíritu Santo, y el pueblo elegido, la iglesia, a diferencia del pueblo israelita, ha permanecido en obediencia a los mandamientos de Jesucristo. La iglesia mantiene una relación íntima con su Señor. La iglesia persevera por alcanzar la mente de Cristo. Y hay muchos ejemplos de esto en el Nuevo Testamento, pero pensemos en el apóstol Pablo, quien constantemente enseñaba a los nuevos creyentes cómo vivir una vida agradable al Señor. Constantemente les recordaba que eran una nueva criatura y que el viejo hombre tenía que morir. Israel debió hacer morir al viejo pueblo en el momento en que fueron rescatados de Egipto, pero su corazón nunca se apartó de su vida antigua y constantemente miraban al pasado, un pasado que incluía a los dioses de Egipto. Dios deseaba que su pueblo fuese diferente por medio del pacto mosaico, que es el pacto de la ley, estatutos y sacrificios. Pero esa relación sería basada en la obediencia, y si hay obediencia es porque hay amor. Dios deseaba sumisión total del pueblo, y el pueblo no comprendía estas cosas. Y en mi opinión, la mayoría del pueblo nunca lo entendió. Pretendían entender la mente de Dios, pero todo era superficial. En Cristo Jesús podemos llegar a entender qué es lo que Él quiere y espera de nosotros, porque una vez confesamos nuestra fe en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a nosotros como el Paracleto, a ayudarnos en todo, a guiarnos por este proceso de santidad, a apartarnos del pecado, a revelarnos el mensaje que hay en las Escrituras, a instruirnos, a redarguirnos, para que así vivamos una vida en obediencia a los mandamientos que encontramos en su palabra. Dios Todopoderoso, una vez más, te agradecemos, mi Señor, por hablarnos por medio de tus Escrituras. Señor, es tu voz la que escuchamos cuando leemos tus palabras. Mi Señor, continúa hablándonos por medio de la Biblia. Continúa, mi Señor, abriéndonos las Escrituras, ampliando nuestro entendimiento por medio de tu Santo Espíritu. Señor, bendice a cada uno de los oyentes de Enamorándonos de la Palabra. Ayúdalos, mi Señor, a ver a Jesucristo
en el Antiguo Testamento, a ver cómo el Antiguo Testamento, mi Señor, apunta hacia ti. Mi Señor, todo esto te lo pedimos en tu nombre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios les bendiga.